Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Estamos ya muy prontos a terminar nuestro estudio a las dos cartas de Tesalonicenses. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 para que tengamos todo el flujo de pensamiento de la carta y luego hagamos énfasis a lo que nos conviene, amén, a lo que nos falta estudiar. Leemos entonces palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en que en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Verso 5. Y el Señor os encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este día queremos darte gracias, Padre bueno, con todo nuestro corazón, porque creemos, Señor, que tú eres Dios fiel, que tú eres Dios soberano, que tú eres Dios bueno. Amado Padre, en esta mañana queremos pedir, Señor amado, tu bendición para que nosotros, Señor, podamos exponer tu palabra fielmente, para que tu Espíritu, Señor amado, pueda traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que tú quieres hablar a tu pueblo, lo que tú has revelado, Señor, en tu palabra, para que nosotros podamos crecer y así conocerte más. Amado Dios, es nuestra oración, Señor, que en este día nosotros como tu iglesia, nosotros como tu pueblo, Señor, podamos crecer más y más, Señor amado. Queremos entregarte una vez más nuestros planes y propósitos, Señor, y someterlos todos a tu voluntad. Amado Padre, es nuestra oración que se haga tu voluntad, Señor, así como se hace tu voluntad en los cielos. Aquí también, Señor, se haga tu voluntad en mi vida, en la tierra, Señor. Oh, amado Dios, tú conoces, Señor, todos nuestros anhelos. Tú conoces, Señor, todos nuestros deseos. Pero también, Señor, conoces todas las heridas que tenemos en nuestro corazón. Señor amado, tú conoces, Padre amado, los problemas que nosotros tenemos en medio de esta sociedad. Señor amado, tú conoces nuestra mente y tú conoces nuestro corazón. Amado Padre, es nuestra oración que el día de hoy, Señor, tu palabra sea consuelo, Señor, para el que está afligido. Que tu palabra, Señor amado, nos pueda centrar en el Evangelio. Que tu palabra, Señor amado, pueda guiarnos. Y como dice tu palabra, Señor, puede encaminarnos a tu amor y a la paciencia en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, hermanos. El versículo 3 en adelante es lo que nos falta por estudiar de esta sección. Pero hemos leído, obviamente, un poco antes para que no olvidemos el contexto de lo que hemos leído. Pero hermanos, es también necesario que nosotros podamos recordar un poco de lo que el apóstol Pablo nos está hablando capítulos anteriores, porque una de las virtudes de que nosotros podamos estudiar así de manera consecutiva todos los versículos es eso, no desenfocarnos de todo el flujo de pensamiento que se estaba predicando, de todo el flujo de ideas. El Señor estaba hablando en un contexto, el Señor estaba hablando de temas específicos y no puede, hermanos, cambiar de un momento al otro, sino es que tiene que tener una relación con todo lo que hemos estado estudiando y aprendiendo. Amén. Capítulos anteriores hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo ha estado animando a este pueblo, un pueblo que se sentía perseguido, estaba siendo perseguido, muchos estaban muriendo por la fe y algunos pensaban que Cristo ya había venido y lo que ellos estaban viviendo era parte ya de la gran tribulación. Entonces el apóstol Pablo les escribe esta segunda carta en esta ocasión y les hace dar de cuenta que hay algunas señales que ellos tienen que ver
Y Pablo, por sobre todo, les hace dar cuenta, les hace entrar en razón que Dios los había escogido, que Dios nos había escogido con un propósito divino. Dios había escogido a este pueblo, es lo que Pablo les estaba mostrando, y de alguna manera les estaba recalcando o hacerles recuerdo que en Cristo ellos tenían esperanza, que todos los castigos que van a venir en adelante, que todos los la gran tribulación también que va a venir en adelante, no tiene parte ni suerte con nosotros, sino que Dios a nosotros, a los que ama, a los que ha escogido desde el vientre de su madre y aún antes, hermano, desde el principio, Dios deja en claro que para ellos no hay tribulación, sino hay esperanza. Esperanza es lo que Dios estaba sembrando en el corazón de cada uno de estos creyentes que estaba sufriendo persecución. En el capítulo 3, entonces, Pablo empieza nuevamente a dar algunos puntos más, a argumentar algunas cosas más que este pueblo, al igual que nosotros, necesitamos saber. Por eso el versículo 1 empieza él diciendo: pero por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y empieza a dar una serie de nuevas ideas para que ellos puedan tener en claro que todo lo que él ha hablado antes tiene un valor. Pero ahora Pablo empieza a profundizar algunos aspectos que también son necesarios, pero, hermanos, dentro del ámbito de la esperanza. Eso es algo que nosotros no tenemos que perder de vista, el ámbito de la esperanza. Entonces, el versículo 3, que es lo que ahora estamos leyendo, empieza hablando de tres cosas son las que vamos a ver en este momento. Pero todo, hermanos, gira esta enseñanza, lo que Pablo está hablando en esta ocasión, acerca de la fidelidad de Dios. Toda la idea que ahora Pablo va a exponer a nuestros hermanos es la fidelidad de Dios. Leamos nuevamente el versículo 3 al versículo 5. Dice así: pero fiel es el Señor, que es ahora la idea central de todo lo que Pablo va a exponer. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza, igual, hablando de la fidelidad de Dios, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y la tercera idea que Pablo quiere poner es lo siguiente: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, ahora el apóstol Pablo está hablando, como bien sabemos, a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba viviendo en un territorio hostil. En algún momento lo hemos mencionado. Es como que nosotros estuviéramos viviendo en guerra, pero nosotros estamos viviendo en ese lugar. Así que todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos hacían era en contra de la iglesia. Y ellos vivían en un lugar donde era hostil. Todo el tiempo ellos vivían afligidos, todo el tiempo ellos vivían atribulados. Entonces Pablo les empieza a exhortar para que ellos puedan entrar en razón que ante cualquier circunstancia, mis hermanos, Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios, hermanos, es algo que nosotros tenemos que comprender en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, que la fidelidad de Dios no depende del amor que yo le tenga a Dios. La fidelidad de Dios comprende o nos hace entender que su amor, que depende del amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Esa es la fidelidad de Dios. Porque si la fidelidad de Dios dependiera de nuestro amor, entonces muchos de nosotros ya estaríamos en otro lugar. La fidelidad de Dios, hermanos, parte de Él. La fidelidad de Dios parte de su amor, no de nuestro amor. Por eso es la fidelidad de Dios. En reiteradas ocasiones Pablo hace énfasis a que muchas veces nosotros somos infieles. Somos infieles a su palabra, somos infieles en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Pero la Biblia dice que Dios siempre permanece fiel. La fidelidad de Dios para con sus hijos, para con sus escogidos, es un amor eterno. Es un amor que nadie puede quebrantar, ni nosotros mismos. Esa es la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que esa fidelidad en algunas ocasiones puede que nosotros cuestionemos, como los tesalonicenses estaban cuestionando. Ellos decían: Dios nos ha dejado, o Dios nos ha
desamparado y ahora estamos viviendo en un pueblo hostil. Nos persiguen, nos hostigan, hablan mal de nosotros. Muchos de nosotros estamos muriendo, pensaban los tesalonicenses, y ellos decían: Dios no nos ama, o ¿qué ha pasado? Y ellos se sentían confundidos, como muchos de nosotros nos sentimos en alguna ocasión. Muchos de nosotros, hermanos, sufrimos un tipo de tribulación, quizás no como lo estaban viviendo los hermanos de Tesalónica. Quizás no estamos sufriendo ese tipo de tribulación que de repente nos hostigan a tal punto de querer quitarnos la vida. No sufrimos ese tipo de hostigación hasta el momento, gracias a Dios, en nuestro país. Vivimos en un país, digamos, medio laico, medio libre, pero al menos tenemos la libertad de poder utilizar los medios, de poder predicar en alguna plaza, de poder ejercer nuestra fe. Tenemos esa libertad. Así que no estamos sufriendo una tribulación como ellos estaban sufriendo, pero sufrimos otro tipo de tribulaciones. Les aseguro que muchos de los que estamos en este lugar tenemos diferentes tipos de tribulaciones, diferentes tipos de problemas. ¿Qué es una tribulación? Aquello que nos quita la paz, aquello que en algún momento arranca lágrimas de nuestros ojos, aquello que en algún momento nos entristece. Y eso eventualmente es problemas económicos, en algún momento pueden ser problemas judiciales, en algún momento pueden ser problemas familiares, ¿no? Y son problemas y son tribulaciones. Y a veces nosotros en esas tribulaciones pensamos igual que los tesalonicenses, diciendo: ¿y qué ha pasado con Dios? ¿Y dónde está el Señor? Y lo que Pablo ahora les hablaba a los tesalonicenses, y Dios ahora nos habla a nosotros, es que ante cualquier adversidad que nosotros estemos viviendo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios, mis hermanos, es algo que tiene que estar bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios siempre va a permanecer fiel. Hermanos, en este mundo ninguno de nosotros estamos exentos a que alguien nos defraude, a que alguien nos lastime el corazón. Ninguno, mis hermanos. Aún en nuestras congregaciones, aún nosotros siendo carne, siendo hombres todavía con rasgos de pecado, con rastros de pecado, podemos lastimar a alguien, aún teniendo la salvación en nuestro corazón. A veces nosotros, hermanos, tenemos la idea de que en la iglesia, bueno, estamos puros santos y no nos vamos a lastimar entre nadie. Pero, hermanos, esa es una falsa idea, porque seguimos siendo carne. Es verdad que luchamos contra el pecado, es verdad que queremos y buscamos y nos arrepentimos a cada momento, pero, mis hermanos, ninguno estamos exentos de que en algún momento alguien nos defraude, aún estando en la iglesia. Lo he contado en algunas ocasiones, que de repente cuando están en una congregación y de repente el pastor cae en pecado, muchas de las personas se han sentido defraudadas del evangelio por causa del pastor. El pastor ha entrado en pecado y de repente la gente lo mira y dice: bueno, ¿y qué ha pasado? Ha entrado en pecado. Entonces, en lugar de desilusionarse del pastor, que es un hombre, se desilusionan de Dios, se desilusionan de la iglesia y se apartan del camino. Hermanos, nuestra mirada y nuestra confianza no tiene que estar puesta en una iglesia o en una congregación, en un grupo de personas. Dese el caso, hermanos, Dios no quiera, pero dese el caso de que esta congregación por X o Z razón se cierra. ¿Qué haría usted? Usted diría: bueno, ahora se ha cerrado mi iglesia, ¿y qué hago? ¿Cuál sería el pensamiento que vendría a su corazón? Por X o Z razón, y a veces las razones pesan, ¿no es cierto?, en nuestras decisiones. Una cosa puede ser que se cierre porque, bueno, el gobierno nos ha cerrado y ya, bueno, perseveramos. Pero depende cuál sea la razón, no por la que se cierre. Pero ¿qué haría usted? Hermanos, los hombres podemos fallar, los hombres somos falibles. De este lado de la eternidad nadie es perfecto, nadie. Aún dentro del cuerpo de Cristo, aún entre nosotros podemos lastimarnos. Es más, la Biblia dice que es necesario que haya entre nosotros problemas.
Pero esos problemas tienen un propósito. El propósito es que se muestren los aprobados de Dios. Es necesario que haya problemas entre nosotros. Es necesario que en algún momento alguien se enoje y diga, pero ¿qué ha pasado? Pero es necesario para que nosotros nos mostremos aprobados, para que alguien de repente pueda ir y pedir perdón, para que alguien pueda reconciliarse, y estos aprobados se muestran en los problemas. Pablo, hermanos, al ser un gran apóstol, nosotros vemos, por ejemplo, en la carta a los romanos, por ejemplo, y en muchas otras cartas, Pablo habla de muchos hombres que lo han ayudado, que lo han colaborado, que le han prestado la casa, que han estado a su lado peleando con ellos. Pero nosotros vemos que aún a Pablo, y es más, a Jesús, lo han traicionado. Pablo igual se ha sentido de esa manera traicionado. Y abramos nuestras Biblias, veamos cómo Pablo de alguna manera desahoga lo que él estaba sintiendo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9 al versículo 18. Miren lo que dice Pablo, 2 de Timoteo 4 del 9 al 18. Es largo, pero es importante que leamos. Dice, usted mire, trate de identificar cuántas veces Pablo eleva una queja de aquellas personas que le han defraudado. Dice, procura venir a mí, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Quién lo ha desamparado? Demas, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Verso 14. Alejandro el caldero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Verso 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Verso 17. Pero ¿quién estuvo a su lado? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, mis hermanos, Pablo ahora empieza a contarle a Timoteo algunas personas que le habían dejado, algunos que lo han dejado de mala manera, ¿no? Como Demas, él me ha desamparado, como este otro Alejandro, si no me equivoco, que igual ha causado muchos males, y otros que se han apartado de él, no enojados, pero al final de cuentas lo han dejado. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa, hermanos. Muchas veces nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos o nos vamos a sentir solos. Pero lo que Pablo termina diciendo al final es que a final de cuentas el Señor ha estado siempre a su lado, y lo que él dice, me dio fuerzas. Mire cómo Pablo resalta que a pesar de que todas esas personas le habían dejado, y en su primera defensa, que deberían estar a su lado, luchando con él, peleando al lado del apóstol, lo habían dejado solo. Pero Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero noten que Pablo no dice, Él peleó mis batallas o Él me ha librado, sino que Pablo dice, Él me ha dado fuerzas. Porque eso es lo que Dios hace por nosotros. Hermanos, Dios permite que nosotros peleemos nuestras batallas, pero la ayuda de Dios está en que Él nos fortalece, Él nos da fuerzas para librarnos de esa batalla. Pero las fuerzas y la pelea la damos nosotros. Pero Dios es quien está a nuestro lado, permaneciendo fiel y librándonos, dice, de toda obra del mal. Amén. Dios es fiel. Él es fiel. Puede que nosotros seamos abandonados o dejados en cualquier circunstancia, pero mis hermanos, nunca nos olvidemos de poner siempre nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, Dios es fiel.
Dios es fiel. Y vamos a sentir, hermanos, su fidelidad siempre que nosotros vayamos y corramos a buscarlo. El Señor va a estar siempre para atendernos. El Señor va a estar presto siempre, hermanos, a una oración para que nosotros seamos socorridos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido, dice la Biblia, ninguna tentación que no sea humana. Y nuevamente vemos la fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Quién es fiel? Dios es fiel. Y es verdad, hermanos, que Dios va a permitir en su soberanía que nosotros pasemos por ciertas circunstancias. Dios lo permite en su soberanía. Pero, hermanos, aún en esas circunstancias que Él permite que nosotros pasemos, Dios, dice la Biblia, que Él también nos da las fuerzas para poder soportarlo. Es como cuando usted, hermano, le lleva al mercado a sus hijos pequeños, y usted le da una carga para que él pueda llevar. Usted no le va a dar a su hijo una roba de papa, no le va a dar a su hijo un quintal. Usted le va a dar a su hijo, para que se sienta útil, una libra de arroz. Y aún así su hijo, ay, papi. Pero usted sabe, hermano, que su hijo va a poder soportar eso. Su hijo va a poder soportar. A veces entre el amor del papá y entre el amor de la mamá, medio que somos distintos, ¿no es cierto? ¿Ha visto? Cuando el hijo se cae, la mamá corre, llama al 110, no le flota, hace todo y cura, y el niño siente eso y llora con más ganas todavía, pero ahí está sintiendo el amor de su mamá. En cambio los papás somos distintos, ¿no? El niño se cae, levántate, ¿sí o no? Y no es que no lo amamos, levántate, porque ambos, tanto padre como madre, manifestamos nuestro amor de distinta manera. No es que no lo amamos. El niño puede decir, pero papi, mi mamá ya hubiera llorado, ya hubiera llamado al telepolicial, no sé. Pero el papá dice, no, levántate. Y el niño siente nuestro amor, porque nosotros le estamos dando firmeza. Nosotros no le estamos acariciando, levantando todo el tiempo, papito, sana, colita de rana. No, levántate. Limpiate, ya hacia adelante, y le damos otro trabajo, y nosotros enfocamos su dolor de otra manera. Pero eso no quiere decir que nosotros no le amemos. Y a veces, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por esas circunstancias, pero nos da también las fuerzas para que nosotros nos podamos levantar. Dios es así. Si en algún momento, mis hermanos, nosotros caemos, es como que el Señor nos vino y nos dice, levántate. Y Dios, hermanos, en su soberanía sabe que Él nos da esas fuerzas, pero los que nos levantamos somos ¿quiénes? Nosotros. Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Está conmigo? Dios sigue siendo fiel. Esta fidelidad, hermanos, que Dios nos muestra es una fidelidad que realmente tiene que llamarnos no solamente la atención, tiene que estar presentes todos los días de nuestra vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Y en cualquier circunstancia, mi hermano, que usted esté pasando, recuérdese de la fidelidad de Dios. Y si Dios en su soberanía está permitiendo que usted esté pasando por alguna enfermedad, esté pasando por algún problema económico difícil, esté pasando por cualquier circunstancia, hermano, que tu palabra sea Dios es fiel. Que tu palabra sea Dios es fiel. Él sabe lo que hace. Dios permite en su fidelidad lo que en su poder hubiera podido apartarlo de ti. Dios sabe. Y si Dios te está dando una carga, hermano, es porque Dios sabe que tú puedes sobrellevarlo. Amén. Diga conmigo, Dios es fiel. Pero miren, no me voy a estancar en la primera palabra. Mire lo que dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor. Ahora mire lo que dice: que os afirmará y guardará del mal. Y aquí el apóstol está utilizando dos palabras que tienen que llamarnos la atención: afirmar y guardar. Y la Biblia de las Américas lo traduce como fortalecer y proteger. Ambas cosas, hermanos, vienen de Dios. Afirmar está más
de una manera interna. ¿Me está escuchando? Afirmar, Dios te afirmará es interno, es para adentro, es fortalecerte. Sin embargo, proteger o guardar ya es un acto externo. ¿Está conmigo? Entonces dice Pablo, Dios es fiel y la fidelidad de Dios por dentro te va a afirmar, te va a fortalecer, pero por fuera también estamos protegidos y estamos por el Señor guardados. Mira la fidelidad de Dios. A veces nosotros pensamos, hermanos, que la fidelidad de Dios solamente es para afuera. Y Job se sentía así. Él estaba protegido, pero ¿qué le dijo el diablo al Señor? Le dijo, Señor, claro, es que tú has puesto un cercado a su lado. Tú lo has llenado de cercos y no permites que nadie le toque. Quita ese cerco y vas a ver cómo él blasfema de ti. Se quitó ese cerco, pero como estaba fortalecido también por dentro, no dudó de Dios y se mantuvo íntegro. Porque, mis hermanos, esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, es que también por dentro el Señor nos da las fuerzas de poder soportar. Dios nos fortalece y nos cuida por fuera. Hermanos, ese es el amor de Dios. Nosotros como padres no estamos para nuestros hijos todo el tiempo. No estamos para con nuestros hijos todos los días, pero tratamos de darle a nuestros hijos herramientas para que ellos puedan seguir y salir adelante. Mis hermanos, el amor de Dios y la fidelidad de Dios trasciende lo que nosotros podemos hacer. La fidelidad de Dios, hermanos, nos fortalece por dentro y nos protege por afuera. Eso, mis hermanos, es la fidelidad de Dios. Y Pablo sentía esa fidelidad y decía, Demas me ha dejado, Alejandro se ha ido por otro lado, Tíquico se ha ido a predicar al otro lado, este otro se ha ido a otro lado, él se ha dejado y todos me han dejado. Pero fiel es el Señor, que Él ha estado siempre a mi lado. Esa fidelidad, mis hermanos, es algo que nosotros nunca debemos de perder de vista. Dios es fiel, Él es fiel. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que recordar ese hermoso versículo que dice, fiel es el Señor que empieza la obra y fiel es el Señor que la va a terminar. Nosotros, hermanos, y cada uno de nosotros somos una obra de Dios. Somos una obra de Dios. Y esta obra, hermanos, el Señor no la va a dejar inconclusa. Dios no es así. Dios ha empezado una obra y la va a terminar. ¿Cuántos años, cuánto tiempo usted tiene de estar en el Señor? 20 años, un mes, 3 años. ¿Cuánto tiempo usted tiene? Sigue siendo una obra en las manos de Dios. Estamos escondidos en su palma y Dios está obrando. Hermano, qué bueno es saber que Dios está cuidándome por dentro, cuidándome por fuera. Y como dice Romanos 8, todo lo que nos pase nos va a ayudar a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Lo que me pase por fuera y lo que me pase por dentro, Dios lo ha planificado para fortalecerme, porque todo lo que me pase va a ayudar a esa obra, a la obra que Dios está haciendo en mi vida, indistintamente de la edad que tenga. Dios es fiel, Él permanece fiel para con cada uno de nosotros. Y el verso 3 continúa diciendo así, y verso 4. Ahora empieza a darnos una idea. La primera idea, hermanos, es que Dios es fiel para con nosotros. Amén, diga conmigo, Dios es fiel para con nosotros. Ahora la segunda idea dice así Pablo: y tenemos confianza al respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está diciendo ahora Pablo? Pablo ahora está diciendo que esa fidelidad nos va a ayudar a seguir haciendo la voluntad de Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, si es una fidelidad que nosotros la tenemos para con nosotros, pero esa fidelidad nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es fiel. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que la fidelidad no depende de mi amor hacia Él? La fidelidad de Dios depende de su amor hacia nosotros. Porque nosotros nos podemos soltar, nosotros podemos fallar y nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero hermanos, la fidelidad de Dios no está basado en nuestro amor. La fidelidad de Dios está basado en su amor. Y Pablo les dice a los tesalonicenses: yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor,
que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Para entender esto, tenemos que recordarnos de lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Hemos pasado no sé cuánto tiempo estudiando esta carta. ¿Qué de bueno estaban haciendo los tesalonicenses? ¿Alguien recuerda? ¿Qué de bueno hacían? Exacto, perseveraban en el amor. Vamos atrás, nuestras Biblias, unas hojas atrás. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Qué tenían los de Tesalonicenses? Una fe que obra. Y del trabajo de vuestro amor. ¿Qué tenían los tesalonicenses? Un amor que se traducía en trabajo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira las virtudes de esta iglesia. Y más adelante en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo estaba elogiando a esta iglesia, una iglesia que tenía fe, una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía amor, una iglesia que predicaba, una iglesia que el amor que ellos tenían realmente se notaba. Y ahora en el capítulo 2, en el capítulo 3, les dice: yo tengo la confianza en el Señor de que ustedes van a seguir haciendo lo que están haciendo y lo van a hacer en adelante. Y esa es, hermanos, la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios se agrada de lo que nosotros hacemos para el Señor. Pero, hermanos, tampoco el Señor se queda ahí, sino Dios sabe que nosotros vamos a hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué qué? Porque fiel es el Señor. La fidelidad de Dios no nos deja, hermanos, en ningún momento. Aún nosotros ahora estemos haciendo obras, aún nosotros estemos mostrando nuestra vida de amor a Dios, aún en nuestras obras, aún en lo que hagamos, mis hermanos, Dios va a permanecer fiel para con cada uno de nosotros. ¿Sabe qué me muestra esto, hermano? Que Dios sabe lo que nosotros hacemos. Dios tiene conocimiento de todo lo que nosotros hacemos. Y yo sé que parece trillado, ¿no? Que Dios sabe, sí, que Dios mira, que Dios está presente. Pero, hermanos, es algo que nosotros tenemos que reconocer. A veces nos olvidamos, hermanos, que Dios no nos está mirando. Y la Biblia dice que todo lo que hacemos para el Señor, hermanos, no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor y por el Señor no es en vano. Dios, hermano, tiene memoria de todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La memoria del hombre es frágil. La memoria del hombre es muy frágil. Podemos olvidar de las cosas buenas que han hecho por nosotros. A veces nos olvidamos de las cosas malas que han hecho contra nosotros. ¿No es cierto? Y a veces nosotros como bolivianos, a veces nos pasa esto. A veces nosotros nos olvidamos rápido de cómo los políticos en anteriores gobiernos han hecho un montón de cosas. El tiempo pasa y después seguimos votando por ellos, olvidándonos lo que ha pasado, lo que han hecho, y seguimos olvidando. La mente del hombre es frágil. Podemos olvidar muchas cosas, pero, mis hermanos, Dios no olvida nada de lo que hacemos por el Señor, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. La fidelidad de Dios, hermanos, tiene que estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios es fiel. Voltee con el hermano que está a su lado y dígale: Dios es fiel. Dios es fiel. Y esta fidelidad, hermanos, que Dios nos muestra a nosotros, esta fidelidad que el Señor nos muestra, y Pablo lo dice: yo tengo confianza en el Señor
en que ustedes van a seguir haciendo, pero lo que inmediatamente dice Pablo es que ustedes van a hacer lo que os hemos mandado. Amén. Vamos a hacer lo que se nos ha mandado. ¿Y qué se nos manda, hermanos? Todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Todo el consejo de la palabra de Dios, mis hermanos, es un libro de estatutos, es un libro de decretos. Dios, hermanos, no nos ha mandado a pensar en la fidelidad de Dios y olvidarnos absolutamente de nuestro compromiso con el Señor. Y ahí está la responsabilidad humana. Dios es fiel, hermanos, pero eso no quiere decir absolutamente nada que nosotros no tenemos responsabilidad. Amén. Tenemos esa responsabilidad. Y esa fidelidad, la fidelidad de Dios a veces, hermanos, pone en nosotros una mayor responsabilidad de nuestros actos. Mayor responsabilidad de ese amor. Si nosotros estamos conscientes de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso demanda de sus hijos mayor fidelidad, mayor amor hacia Dios. Y todos los estatutos, no solamente aquellos que nos convienen, sino todos los estatutos de Dios para con el Señor. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión, si abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 19, busquen su Biblia por favor, Mateo 28, versículo 19, dice así el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mandato de Dios, hermanos, en la Gran Comisión era que esta palabra sea difundida, predicada, que los discípulos vayan y prediquen el Evangelio. Pero, hermanos, el trabajo de ellos no era solamente hacer nuevos convertidos. Amén. Ese no era solamente el trabajo de ir y repartir la semilla como loco, no, aquí por aquí semilla, por allá semilla, por allá, no, sino la palabra de Dios era tácita para ellos. Les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y en el versículo 20 dice: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque el Señor, hermanos, no estaba buscando que ellos vayan y hagan nuevos convertidos. El Señor estaba enviándoles a ellos a que hagan nuevos discípulos. Y los mandatos y los estatutos de Dios son mandatos y estatutos que nosotros debemos de cumplirlos, y nosotros debemos de enseñarlos. Esa es la responsabilidad, hermanos, de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, no está en que nosotros hagamos un club social y de aquí, hermanos, nos conozcamos bien y bonito, ¿no? Quizás es parte, pero, hermanos, la esencia de la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia, es que la palabra del Señor sea enseñada. Amén. Que la palabra del Señor sea enseñada. Y esa palabra enseñada, hermanos, nosotros tenemos el deber y la obligación de cumplir. Como dice la Biblia: enséñenles a guardar todas las cosas que os he mandado. No solamente porciones. Por eso, mis hermanos, es que cuando Pablo se estaba apartando de los de Efeso, ellos decían: yo les he enseñado de día y de noche todo el consejo de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que mostrar nuestra diligencia a exponernos a esa enseñanza. Porque si nosotros nos mostramos negligentes a la enseñanza de Dios, no vamos a poder guardar lo que se nos ha enseñado. Amén. Yo es algo que a veces lo digo con vergüenza y hasta con chiste. Cuando yo estaba en básico, bueno, permítame esta experiencia. Cuando yo estaba en básico, falté a una clase de matemáticas. La desgracia es que fallé a la clase de matemáticas donde enseñaron división de 2 cifras.
Y hasta el día de hoy, manualmente, no puedo hacer división de dos cifras. Gracias a Dios, yo digo por el celular. No, ya no tengo que andar más bien con mi calculadora aquí, ya con mi celular. Uf, me he salvado, Señor, gracias. Y hermanos, cuando nosotros ante el Evangelio nos ponemos así de manera negligente, podemos, hermanos, desatender el consejo de Dios. Y cuando desatendemos el consejo de Dios y lleguen momentos difíciles, lleguen momentos que a nosotros tengamos que decidir, hermano, son estas enseñanzas las que nos van a mantener firmes. Dios te está fortaleciendo por medio de su palabra. Dios no va a pelear tus batallas. Dios te va a fortalecer para que tú libres tus batallas. Pero esa fortaleza, mis hermanos, viene por el conocimiento de su palabra. Esa fortaleza, hermanos, esa fidelidad viene porque nosotros tenemos la palabra profética más segura en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros le insistimos y le reinsistimos. Venga, escucha el discipulado. Bueno, pastor, no tengo tiempo. Puede que no tenga tiempo y yo creo que en algún momento no tenga tiempo. Pero las reuniones están grabadas. Hermano, si usted es negligente a la palabra del Señor, ya no es culpa nuestra. Amén. Ya no es culpa nuestra. Hermanos, las reuniones, el discipulado están en ahí. La enseñanza está siendo dada. La fortaleza de Dios está siendo dada. Es usted, mi hermano, quien tiene la responsabilidad de ser diligente para la palabra del Señor o ser de repente negligente. Lo malo es que a veces nosotros somos diligentes o somos capos para otras cosas, pero a veces para las cosas del Señor somos negligentes. ¿Y qué es lo que aprendimos ahora estudiando las perfecciones de Dios? Que el Señor dijo: si me buscaras como buscas el oro y la plata, entonces me conocerías. Pero a veces nosotros somos los negligentes, que le dedicamos, hermanos, mucho tiempo a otras cosas, pero cuando se trata de enfocarnos en la palabra del Señor, nos llega sueño, nos da comezón, justo tenemos que bañarnos, justo tenemos que ir al peluquero, justo nos han dado harta tarea, justo tengo otra reunión, justo para la palabra de Dios. Pero para otras cosas no. Para otras cosas nos sacamos tiempo. Para otras cosas disponemos, nos sacrificamos. Miramos tele hasta las 2 de la mañana. Ouch. Hermanos, la negligencia puede ser nuestra, pero aún así Dios dice: yo sigo siendo fiel. Y el Señor te está dando la fortaleza en su palabra para que tú puedas soportar y puedas pelear. ¿Cómo nosotros vamos a obedecer los mandatos? Cuando se nos enseñe. Pero si nosotros renunciamos o somos negligentes hacia esa enseñanza, hermanos, le va a costar más. Amén. Sepa, hermanos, recibir lo que Dios le ha mandado, lo que Dios nos ha enseñado. Mira lo que dice el versículo 5, que es la tercera idea que ahora Pablo está hablándonos. Y la tercera idea que Pablo ahora dice es lo siguiente. Mire el versículo 5. Y esta ya es una petición de Pablo. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenemos la fidelidad de Dios que nos guarda por dentro y por fuera. Tenemos la fidelidad de Dios que nos ayuda a hacer su voluntad. Pero ahora dice la fidelidad de Dios que encamina nuestros corazones. Y encamina, hermanos, da la idea de enderezar. Encaminar, lo que ahora Pablo está diciendo es que Dios limpie tu camino. ¿Me está entendiendo? Amén. Es como que viniera una retroexcavadora, no sé, y aplanara el camino por donde tú tienes que ir, allanara el camino por donde tú tienes que ir. Que no haya obstáculos que te impidan llegar a tu meta. Eso es lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que la fidelidad de Dios, hermano, limpie tu camino. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser ociosos y que el Señor nos va a llevar en sus manos. No tenemos que caminar ese camino. Vamos a tener tentaciones, pero Dios no nos va a dar tentaciones más allá de las que podamos soportar.
Pero la oración del apóstol Pablo es que Dios los encamine. Es como cuando nosotros agarramos a nuestros hijos y caminamos junto a ellos, y cuando tienen que saltar, nosotros les ayudamos a saltar, pero ellos están caminando a nuestro lado. Estamos de la mano de Dios. Que Dios nos encamine. ¿Y cuál es el destino que nosotros tenemos que llegar? Llegar a conocer realmente el amor de Dios. Pablo dice que Dios los encamine a vuestros corazones hacia el amor de Dios. Conocer el amor de Dios, hermanos, es algo que tiene que llenar nuestra mente de nuevos afectos, de nuevos propósitos. Amén. Conocer el amor de Dios es algo que realmente tiene que cautivarnos. Conocer, hermanos, a aquella persona a quien nosotros predicamos, a aquella persona a quien nosotros servimos, a aquella persona a quien nosotros cantamos. Conocer ese amor, hermanos, tiene que ser el mayor de nuestros propósitos, el mayor de nuestros anhelos, porque vamos a estar por la eternidad con el Señor. Yo sé que ahora, mis hermanos, todos tenemos metas, y es verdad, son justas, son buenas. Que usted quiera una profesión, que usted esté luchando por comprarse una casita, que usted esté teniendo sus metas acá, todas son legítimas y buenas. Pero el mayor de los propósitos, mis hermanos, debe de ser llegar a conocer el amor de Dios. Y lo que Pablo ahora está diciendo es que la fidelidad de Dios nos permita que nosotros podamos llegar a conocer su amor, a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y lo que a continuación dice, mire: y el Señor los encamine, que el Señor encamine vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Y la Biblia de las Américas, paciencia traduce como perseverancia. No está hablando de la paciencia de Cristo como que Jesús ha tenido paciencia de Pedro, no ha tenido paciencia de sus discípulos, les ha soportado muchas cosas. No está hablando de esa paciencia. Está hablando de la perseverancia de Cristo, de ser paciente en la voluntad de Dios, de perseverar así como Cristo perseveró. Y como les he mencionado al principio, hermanos, Jesús ha sido traicionado, ¿no? Pablo estaba viviendo también lo mismo, todos los discípulos vivieron lo mismo, pero al final de cuentas, hermanos, ellos estaban aprendiendo de la perseverancia de Cristo. Siendo Dios, no lo escatimó como cosa que aferrarse, sino que por cada uno de nosotros se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Y esa es la perseverancia de Cristo. Por eso Pablo dice, hermanos, en la idea general que él está diciendo, la fidelidad de Dios, oro para que la fidelidad de Dios los encamine. ¿Me está escuchando? Los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia que estuvo en Cristo, para que cada uno de nosotros podamos llegar a cumplir el propósito más grande de nuestras vidas: estar con el Señor para siempre y por siempre. Amén. Ese es el deseo, hermanos, que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, somos nosotros, hermanos, los que debemos de valorar esta fidelidad. Amén. Somos nosotros los que tenemos que valorar esta fidelidad. Hermana, hermano, no sé cuánto tiempo estés en el camino del Señor, pero hermanos, la fidelidad de Dios es algo que nosotros no debemos de perder nunca de nuestras vistas. Ahora, ¿qué pasa? Escúcheme bien. ¿Qué es lo que hace, hermanos, que nosotros podamos tener o recordar siempre que Dios es fiel? ¿Saben qué va a ayudarnos a nosotros como creyentes? Que va a ser como ese motor impulsor que va a ayudarnos a salir adelante, a seguir adelante. Puede, hermanos, que nosotros nos defraudemos de las personas. Puede que nosotros nos defraudemos de un pastor, puede que nosotros nos defraudemos de un hermano, puede que nos defraudemos de alguien, y ocasionalmente esto puede detenernos a nosotros. Pero, hermanos, si nosotros nos recordamos siempre que Dios es fiel, hermanos, eso va a ser para nosotros un motor
que nos va a motivar, que nos va a impulsar siempre. Dios es fiel. Y esto, hermano, si usted lo recuerda, cuando esté pasando cualquier tipo de adversidad, este va a ser el motor que lo va a impulsar. Cuando usted esté de repente teniendo que tomar alguna decisión, hermano, el recordar que Dios es fiel le va a mantener en el centro de la voluntad de Dios. Y no vamos a estar quejándonos de Dios todo el tiempo, sino que va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón: Dios es fiel. ¿Puede decir usted, Dios es fiel en todo momento? Dios es fiel. Y esto no es, hermanos, un cliché. ¿Sabe qué, hermano? Esta palabra tiene que darse en momentos específicos de su vida. Esta palabra, hermano, tiene que recordarse. Dios no quiera, pero escuche, si un accidente nos pasara y nosotros estuviésemos en el hospital, hermano, si tú recuerdas en tu mente y en tu corazón que Dios es fiel, esa palabra y esa convicción en tu corazón te va a ayudar, hermano, mucho más de lo que tú crees. Va a ser el motor que va a dirigir tu vida. Dios es fiel. Cuando estés pasando por un momento de escasez económica, que a veces se dice fácil, pero vivir es difícil. Pero, hermanos, en tu mente y en tu corazón está la convicción de que Dios es fiel. Ese motor, hermano, te va a motivar a continuar perseverante en tu fe. Dios es fiel. Y ponga, hermano, ahora una situación en su vida. Ponga, hermano, esta situación en su vida. Ponga que no está tu papá, o ponga que no está tu mamá, o ponga que no está nadie. Si, hermano, en tu corazón está esta palabra y actúas de acuerdo con esa convicción, Dios es fiel, ahí, hermano, te ahorras mucho dolor en tu vida. Dios es fiel. Y Él es fiel, como dice Pablo, para sostenerte hasta el final, hasta la patria celestial. Y eso, hermanos, lo que nosotros conocemos en la doctrina como la preservación de los justos. Dios no solo te ha llamado, Él te ha escogido y te va a preservar hasta el final, hasta que estemos con el Señor. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su fidelidad? Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor en oración. A cada uno de nosotros la vida nos ha tratado de distinta manera o nos trata de distinta manera. Y lo que mal hacemos muchas veces es compararnos de cómo Dios trata a otras personas. Y a veces nosotros miramos con injusticia ver a los impíos prosperar. Y nosotros nos vemos y decimos: Señor, pero yo que hago tu voluntad, vivo de esta manera. Y ese momento es que nosotros tenemos que recordarnos: Dios es fiel. A veces comparamos, hermanos, nos comparamos y, como le digo, la vida a cada uno de nosotros nos trata de diferente manera y Dios lo permite. Dios permite que seamos tratados así. Algunos nos toca vivir en alquiler, en anticrético, otros tienen casa. Bueno, uno tiene auto, el otro no. Uno tiene papás, el otro no. Uno tiene quizás los recursos para poder estudiar, pero otro no. Quizás uno tiene todo el apoyo para que le hagan las cosas bien, pero otro no. Quizás uno tiene un cónyuge a su lado que le está ayudando en todo, pero otro no. Pero lo que debemos recordar para ambos casos, mis hermanos, es que Dios es fiel para con sus hijos. Y ese Dios, hermanos, que está cuidando todo el cosmos, ese Dios que está cuidando en su fidelidad que no se mueva este planeta Tierra ni un centímetro más de lo que tiene que moverse, que la luna no se acerque ni un poco más, que todas las galaxias estén en orden. Ese Dios infinito en poder tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Dios es fiel para su cosmos, para toda su creación, pero Dios es fiel para contigo personalmente. Dios es fiel. Nunca lo olvide. Ahora que están las cosas difíciles, recuérdalas. Cuando las cosas se pongan más difíciles, recuerde siempre: Dios es fiel.
Y si está permitiendo que pasemos por algo, es porque Dios también nos va a dar la salida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque Señor, tu palabra en este día para nosotros es consuelo. Señor, muchos de nosotros hemos sido golpeados por la vida. Señor, muchos de nosotros hemos visto dificultades en nuestro caminar. Pero el día de hoy, Señor, tu palabra es consuelo para mi corazón, refrigerio para nosotros. Señor, tú eres fiel. Señor amado, tú eres tan fiel que has dado la vida de tu Hijo unigénito para morir por nosotros y por nuestros pecados. Y no bastando con eso, Señor, todos los días tengo a tu Espíritu, Señor, cuidándome por dentro y cuidándome por fuera. Señor, gracias por tu fidelidad. Y hoy, Señor amado, como iglesia queremos declarar al mundo entero tu fidelidad. Que a pesar, Señor amado, de las circunstancias que estemos viviendo, pasando, tú eres fiel. Siempre vas a ser fiel. Tú eres fiel para mí. Eres fiel para mi familia. Eres fiel para mis hijos. Eres fiel. Siempre has sido fiel. Por eso, Señor, gracias. Porque tu fidelidad, Señor, es grande para conmigo. No podemos entender muchas de las cosas que nos han pasado. No las podemos comprender. Pero, Señor, hoy nos basta con saber que tú eres fiel. Quizás no tengamos, Señor, los recursos que otras personas tienen. Quizás no tengamos las facilidades que otras personas tienen. Quizás no tengamos las cosas que otras personas tienen. Pero, Señor, en esta mañana nos basta saber que tú eres fiel para con nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias. Hermano, yo le pido que medite en la fidelidad de Dios mientras nosotros cantamos a su fidelidad, mientras nosotros cantamos a su amor. Medite en la fidelidad de Dios. Él ha estado siempre a nuestro lado. Que a pesar de que nosotros no lo hayamos visto o no lo hayamos sentido, la fidelidad de Dios siempre ha estado para con nosotros. Aún en la enfermedad, Dios ha estado fiel, siempre fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Puede cantarlo, iglesia? Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, hermano, desde lo más profundo de nuestro corazón. Tu fidelidad, cántelo como una verdad, es grande. Tu fidelidad
Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Esta es una verdad que nos inunda. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande, Señor. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. ¿Sabe cuál es la convicción bíblica de tener seguridad de la fidelidad de Dios? Es que Dios no está prometiendo, hermano, sanarme. Dios no está prometiendo prosperarte. Dios está prometiendo que en medio de tu enfermedad Él va a permanecer fiel. Que en medio quizás de la escasez, de la pobreza, Él va a permanecer fiel. Y lo dijo Isaías: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Esa es la fidelidad de Dios bíblica. Amén. Den un aplauso al Señor por su fidelidad. Y estamos todos agradecidos con el Señor siempre. Amén. Bendiga al hermano que está a su lado. Dígale: mi hermano, Dios es fiel contigo. Amén. Dele un abrazo. Dile: Dios es fiel contigo. Mientras nosotros nos despedimos de todas aquellas personas, hermanos y amigos que han estado con nosotros hasta ahora siguiendo esta transmisión, nos despedimos de todos ustedes recordándoles siempre que Dios es fiel para con cada uno de ustedes si creen en el Señor con todas sus fuerzas. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.